Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 14 de julio del año en curso, en esta octava sesión del curso del cuerpo causal, vamos a ver el capítulo 16, denominado Composición y Estructura, y el capítulo 17, Pensamiento Causal. Voy a dar inicio con la lectura de este capítulo y concederemos el uso de la palabra a los hermanos que están en el centro de estudios, así como los que están a través del Zoom, para que todos participemos. Dice así: el cuerpo causal se compone de materia de los subplanos primero, segundo y tercero del plano mental. El estudiante recordará que el átomo de materia mental contiene 494 o 5.764.801 aproximadamente, digamos, 5 terceras cuartas millones de burbujas de coilón. Corrientemente en las gentes el cuerpo causal no está plenamente activo. En consecuencia, solamente la materia perteneciente al tercer subplano está vivificada. A medida que el alma o ego durante el largo proceso de evolución desenvuelve sus posibilidades latentes, la materia superior entra gradualmente en actividad, pero solo está plenamente desarrollada en los hombres perfectos, a quienes llamamos adeptos o maestros. Es difícil describir cabalmente al cuerpo causal, por cuanto los sentidos correspondientes al mundo causal son del todo diferentes y superiores a los utilizados en la esfera física. El recuerdo del cuerpo causal que el clarividente puede imprimir en su cerebro físico lo presenta como un ovoide que es en realidad la forma de todos los cuerpos superiores que rodean al físico del hombre y se extiende a unas 10 pulgadas desde la superficie del cuerpo físico. Un ser humano procedente del reino animal que acaba de individualizarse posee un cuerpo causal del tamaño mínimo. En el caso del hombre primitivo, el cuerpo causal se parece a una burbuja y da la impresión de estar vacío. Es una mera película incolora, al parecer solo lo bastante consistente para mantenerse unido y constituir una entidad reencarnante, pero nada más. Aunque pleno de materia mental, no está activa, manteniéndose incolor y transparente. A medida que el hombre se desarrolla, esta materia entra gradualmente en actividad gracias a vibraciones que le llegan de los cuerpos inferiores. Esto se produce muy lentamente por cuanto las actividades del hombre en las primeras etapas de su evolución no son del carácter que pueden expresarse en materia tan refinada como la del cuerpo causal. Pero cuando el hombre ya es capaz de pensar en abstracto o de sentir emociones altruistas, la materia de dicho cuerpo es incitada a responder. Las vibraciones así despertadas se manifiestan en el cuerpo causal en colores, de tal modo que en vez de ser una burbuja transparente, se convierte gradualmente en una esfera llena de materia, de los más bellos y delicados matices, en un objeto de belleza inconcebible. El estudiante se habrá familiarizado con el significado de los diversos colores por el estudio de los fenómenos producidos en los cuerpos astral y mental. Así, el rosa pálido expresa afecto desinteresado, el amarillo indica alto poder intelectual, el azul significa devoción y el lila azulado significa espiritualidad elevada. Estos mismos colores en los cuerpos inferiores son, por supuesto, menos delicados y también menos vivos. Aunque en el curso de su evolución en los mundos inferiores, el hombre introduce en sus vehículos cualidades indeseables y del todo inadecuadas para su vida como ego o alma, tales, por ejemplo, como la irritabilidad, el orgullo y el sensualismo, ninguna de estas puede expresarse en el cuerpo causal. El diagrama 24 hará ver la razón de este importante fenómeno,
cada sección del cuerpo astral actúa poderosamente sobre la materia del subplano mental correspondiente. Como las vibraciones más puras del cuerpo astral se expresan únicamente en los subplanos inferiores del mundo astral, afectan solo al cuerpo mental, pero no al causal. Este, por consiguiente, es afectado únicamente por las tres partes superiores del cuerpo astral y las vibraciones en esta representan exclusivamente cualidades buenas. El resultado práctico de esto es que el hombre puede llevar a su alma o ego, es decir, a su verdadero yo, nada más que buenas cualidades. Las malas que desarrolla son, desde el punto de vista del ego o alma, solo transitorias y las ha de poner de lado, puesto que ya no hay en él materia que pueda expresarlas. Vemos aquí en el diagrama 24 los subplanos astral y mental que aparecen en el diagrama como disminuyendo en dimensión y al objeto de ilustrar el hecho de su creciente sutileza a medida que nos elevamos de los niveles inferiores a los superiores. Como ya se dijo aquí, cada plano tiene 7 subplanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos subplanos es el sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Entonces, lo que el autor nos está diciendo, que el cuerpo causal, que son la proporción de los 3 subplanos superiores del plano mental, que sería el atómico, el subatómico y el superetérico. Estos 4 subplanos inferiores que forman el cuerpo mental inferior, que sería el etérico, el gaseoso, el líquido y el sólido, es lo que se conoce como el cuerpo causal. Entonces, por eso nos dice que solamente aquellas emociones o sentimientos del cuerpo astral o emocional más nobles, que son las 3 de los 3 subplanos superiores, son los únicos que pueden tener cavidad en el cuerpo causal. Los pensamientos de la clasificación sólido, líquido, gaseoso y etérico, o sea, de materia perteneciente a los 4 subplanos inferiores del cuerpo mental inferior, no tiene cavidad en el cuerpo causal. ¿Por qué? Porque él actúa precisamente en los 3 subplanos superiores. Entonces, por eso nos decía que en realidad solo aquellas emociones bellas, ennoblecedoras, es lo que se ve reflejado en este cuerpo causal. ¿Hasta aquí hay alguna duda, mis hermanos, respecto a este diagrama? Para mi hermano que nos acompaña por primera vez, se dice que el ser humano es un espíritu con un alma, o en la teosofía le llamamos el nombre de ego al alma, que ego significa yo, etimológicamente, y una personalidad. La personalidad se integra por el cuerpo físico, el cuerpo emocional y la mente concreta. Y el alma, yo superior, se integra por la mente superior o cuerpo causal, buddhi o intuición, y la voluntad espiritual. Entonces, los 3 cuerpos inferiores son reflejos del alma. Pero en este caso, aquí estamos analizando en el contexto que el cuerpo emocional solamente puede expresar en el cuerpo causal, donde se almacenan todos los registros, lo denominado registros akáshicos, todas las experiencias de nuestras encarnaciones solamente se almacenan en ese cuerpo, lo más noble, lo más bello, las emociones y pensamientos más sublimes. Pero bueno, me gustaría conceder la palabra a mis hermanos que están a través del Zoom, a ver si les gustaría hacer algún comentario en torno a este diagrama 24. Guillermo, Lidia, Enrique, Tere, ¿todo queda comprendido? Sí. En parte sí, también Tere. Ok. Adelante, mi hermana Lidia, tienes el uso de la palabra. No, nada más comentar que por fin entendí que solo las cosas buenas y bellas son las que van a ir a dar ahí. ¿Por qué? No porque las malas o las malas decisiones o acciones que podamos tener no existan o no tengan repercusiones, sino porque en realidad son carencias.
Entonces, no van a ir a dar al cuerpo causal, ni van a afectarlo en nada, no porque no existan, sino porque en realidad son carencias. ¿Carencias de qué? De inteligencia o de pensamiento, malas decisiones, falta de amor, etcétera. Entonces, lo que en realidad son carencias. Entonces, no tienen la virtud suficiente como para afectar al cuerpo causal. Pero entonces, ¿de qué manera lo afectan? ¿De qué manera sí lo afectan? De la manera en que ese cuerpo causal va a reflejar en lo que estamos carentes. Y eso será parte de las experiencias que tengamos pues en la próxima reencarnación, ¿verdad? Ahí estaría como la consecuencia. ¿No es así? Sí, sí, en efecto, los cuerpos en esencia es materia perteneciente a cada uno de esos subplanos. Por eso se dice que en las primeras encarnaciones el cuerpo causal es como una burbuja incolora. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene cualidades, no tiene esencia elemental, no está matizado de esos colores porque no hay ni siquiera emociones de ese tipo, no hay pensamientos elevados. Que en las primeras encarnaciones, pues, la mayor parte de las emociones o pensamientos del individuo pertenecen a lo mucho a los segundos o al tercer su plano de estos cuerpos emocional y mental, pero ya hablar de que desde un principio las encarnaciones en que un animal se individualiza, como aquí se refiere, ya tiene un cuerpo causal brillante, vibrante, no, o sea, ese es el verdadero templo de virtudes que vamos construyendo. Pero mi hermano Cristóbal, ¿quiere hacer una aportación, mi hermano? Sí, adelante. Con respecto a lo que es evidentemente, nuestros cuerpos se van construyendo de acuerdo al karma que tuvimos y que el cuerpo causal, pues sí guarda lo bueno, pero también guarda, digamos, todas esas cualidades en potencia. Y cuando venimos aquí a la Tierra, a la encarnación, estas lecciones que debemos trabajar en esta vida se presentan como dificultades y crisis. Digamos, por ejemplo, una persona que en esta vida tiene que trabajar o tiene que recordar, digamos, no sé, el rayo del orden, ¿no? El séptimo rayo, la magia ceremonial, ¿no? Por decir algo, o sea, que es el que pone orden. Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, si se quiere recordar a esa alma que viene de ese rayo, entonces debe de ponerle pruebas en el camino. Tiene que ponerle una personalidad que de acuerdo a karmas, esa persona se consiguió, ¿no? Entonces va a ser, digamos, una persona que le va a costar trabajo poner orden en su vida, ¿no? Entonces le van a poner muchas pruebas para que esta persona desarrolle esas cualidades. Porque no venimos aquí a que nos castiguen, ¿no? O sea, sino que venimos a que las mismas dificultades nos hagan esforzarnos. Porque de hecho por eso mismo hay tiempo, y por eso mismo vemos imperfecciones en nuestros cuerpos y en el exterior. Porque nos hace que el ser se esfuerce por alcanzar ese estado de perfección. Y es lo que decimos, por ejemplo, en las escuelas iniciáticas, que vamos a pulir nuestra piedra en bruto, ¿no? Que vamos a desbastar la piedra en bruto. Entonces, este estado de imperfección, con el esfuerzo, alcanzamos la virtud. Entonces, verdaderamente las crisis y todas estas cosas que nos pasan negativas, o esta personalidad con la que nacimos, que es imperfecta, es el motivo, el mejor motivo que tenemos para trabajarnos. Porque de otra manera, pues, sería imposible, ¿no? Que ya se tuviera todas las cualidades, entonces, pues no hay evolución. Gracias. Vamos a continuar y para tal efecto vamos a conceder la palabra a mi hermano Guillermo Reyes para que nos des cuenta con las siguientes 2 hojas, por favor. Tienes la palabra, Guillermo, por favor. Desde las aberturas entre subplanos. Adelante. Las aberturas entre subplanos adyacentes de cada plano indican que ciertas vibraciones de un subplano dado se pueden transmitir al subplano inmediato superior.
Estas aberturas o puertas van estrechándose para indicar que únicamente afinadas pueden ascender a los subplanos superiores. Las aberturas entre cada subplano del astral y el correspondiente subplano mental indican que existe también la posibilidad de que una vibración astral se comunique en una octava superior al correspondiente subplano mental. El diagrama muestra, además, que el cuerpo mental es afectado más directamente por los 4 niveles inferiores del cuerpo del plano astral, mientras que el cuerpo causal solo es afectado por los niveles más elevados de la materia astral. Las ilustraciones coloreadas del cuerpo causal en sus diversos grados de desenvolvimiento las encontrará el estudiante en la obra del obispo Charles Webster Leadbeater, El hombre visible e invisible, como sigue. Y ahí está la imagen, como ovoide, del cuerpo causal del salvaje. Es la lámina 5 visible en la página 71 de esa obra, El hombre visible y invisible. Adelante, mi hermano. Y el cuerpo causal del hombre medio, en la lámina 8, en la página 95. Si vemos en la del salvaje, hay pocos colores alrededor, es prácticamente pues como la burbuja, y colores hay muy tenues de rojo, pero ya en el hombre medio ya se empiezan a vislumbrar estos colores. Más adelante, mi hermano. Sí, un poquito de azul. Cuerpo causal del hombre evolucionado, lámina 21, página 119. Ahí, como ves, ya se ven colores y emociones en todo el ovoide. Y ya vibra en diferentes tonalidades. Incluso salen 4 vórtices ya en el hombre evolucionado, y se puede apreciar una especie como de corona, que es el desarrollo del cuerpo mental superior, superior, y que esos pensamientos, esa luz, ese desarrollo ya se ve como corona que florece de ese ovoide. Como una aureola sería de los santos. Así es. Y luego viene el cuerpo causal del Arhat, o sea, de un maestro de sabiduría, la lámina 26, página 137, donde ya se ve amplia radiación. Aclaración, el Arhat, como lo vamos a ver a continuación, es el hermano que ha recibido la 4ª iniciación. Y el adepto o maestro o instructor de sabiduría, él ya recibió la 5ª iniciación. O sea, el Arhat, este cuerpo causal de un Arhat, es aquel que ya pasó por la prueba de la crucifixión. La crucifixión es la 4ª iniciación. Y la resurrección es precisamente la 5ª iniciación, la del maestro, la del adepto. Entonces, aquí solamente nos está presentando la del Arhat, pero más adelante nos dice el Leadbeater que el cuerpo causal de un maestro de sabiduría es de belleza incomparable. Si este es el Arhat, ahora imagínense el del maestro, ahora el de Cristo, el de Buda. Entonces, hacemos esa aclaración. El Arhat es el iniciado del 4º grado. Continuamos, mi hermano. Como ya hemos dicho, el cuerpo causal del salvaje sin evolución es como una gigantesca burbuja de jabón, transparente a la vez que iridescente. Parece casi vacía. Lo poco que contiene representa cualidades que ha desarrollado ya dentro del alma grupal de que formó parte anteriormente. Las débiles indicaciones de estos grados de vibración se observan en el joven cuerpo causal como nacientes matices de color. Se habrá pensado quizás que el cuerpo causal del hombre primitivo sería al principio muy pequeño, pero no es así. Es del mismo tamaño que el de cualquier otro. En etapa posterior aumenta el tamaño, pero no antes de que haya sido vivificado y llenado de materia activa. En el caso del hombre medio, se produce un perceptible aumento en el contenido de la gran película ovoide. En las mismas aparece cierta cantidad de color extraordinariamente delicado y etéreo, aunque llena todavía menos de la mitad. Es visible algo de intelecto superior, como también de poder de devoción y el amor desinteresado, colores amarillo y rosa, pues lo habían dicho. Contiene también un leve tinte de violeta sumamente delicado, lo que indica capacidad de sentir amor y devoción dirigidos al ideal más elevado, así como una débil indicación del claro verde de simpatía y compasión.
Tan pronto como el hombre empieza a desarrollar la espiritualidad o aún el intelecto superior, se produce un cambio. El individuo real empieza a manifestar una persistente carácter propio, aparte de ese moldeado por entrenamiento en cada una de sus personalidades sucesivas y por las circunstancias que le rodean. Este carácter se pone de manifiesto en el tamaño, color, luminosidad y precisión del cuerpo causal, de la misma manera que el de la personalidad se manifiesta en el cuerpo mental, con la diferencia de que en el vehículo superior es naturalmente más sutil y más bello. En el caso del hombre evolucionado espiritualmente, el cambio observado es enorme. La gloriosa película iridescente está en él completamente llena de los colores más atrayentes, que tipifican las formas más elevadas de amor, devoción y simpatía, ayudados por un intelecto refinado y espiritualizado y por aspiraciones que alcanzan a lo divino. Algunos de tales colores no aparecen en el espectro del plano físico. Estas son invisibles. La materia de tal cuerpo causal, de una finura y delicadeza inconcebibles, es intensamente activa y palpita como fuego viviente, formando un globo radiante de colores centellantes, cuyas elevadas vibraciones envían ondas de tonos cambiantes sobre la superficie, tonalidades de las que la Tierra nada sabe, brillantes, suaves y luminosas, como el lenguaje es incapaz de describir. Tal cuerpo causal está cargado de fuego viviente, atraído de un plano aún más elevado, con el cual parece estar conectado por un palpitante hilo de intensa luz, o sea, el sutratma, sutra es hilo, que trae vívidamente a la mente las estancias de Xian. Entre comillas, la chispa pende de la llama por el más sutil hilo de Fojar. A medida que el alma progresa y es capaz de recibir más y más del inagotable océano del Espíritu Divino, que fluye por el hilo corno, por un canal, ese se expande y deja pasar un mayor fluido, hasta que en el próximo subplano los podemos imaginar como una tromba que conecta la tierra y el cielo, y más arriba como un globo por el que se precipita el manantial viviente, hasta que el cuerpo causal parece fundirse en la luz que a él fluye, como lo expresa la estancia, entre comillas. El hilo entre el silencioso vigilante y su sombra se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloriosa del mediodía. Entre 3 puntos, entre comillas, esta es tu rueda actual, dijo la llama a la chispa. Tú eres yo misma, mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti y tú eres mi Baján hasta el día set con nosotros, en que has de volver a ser yo misma y otros, tú misma y yo. Se ha dicho antes que el hombre sin desarrollo, el cuerpo causal aparece al principio como vacío y a medida que progrese lo voy llenándose gradualmente. Una vez lleno de todo, no solo crece en tamaño, sino que irradia corrientes de fuerza en varias direcciones. Es una realidad, una de las principales características del hombre evolucionado, o sea, su capacidad para servir de canal para la fuerza superior, porque su actitud de ayudar y su disposición a dar hace posible el descenso de la fuerza divina en una constante corriente a él, y por su medio llega a muchos que no son todavía bastante fuertes para recibirla directamente. Gracias, mi hermano. ¿Hasta aquí hay alguna aportación, algún comentario, dudas, mis hermanos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a concederte la palabra, mi hermano Enrique Guzmán Ruiz, para que nos des cuenta, por favor, nos apoyes con la lectura de las siguientes 2 hojas, por favor. Claro que sí. Además de la parte superior del cuerpo causal, asciende una corona de brillantes chispas, indicadoras de la actividad de la aspiración espiritual, lo que naturalmente aumenta de manera extraordinaria la belleza y la dignidad de la apariencia del hombre. No importa en qué esté ocupado el hombre inferior en el plano físico. Esta corriente de chispas se eleva constantemente. La razón de esto es que no bien el alma o ego se hayan despertando en su propio plano y empiece a comprender algo de sí mismo y de su relación con lo divino. Mira siempre hacia arriba, hacia la fuente de donde procede,
sin tener en cuenta las actividades que inspire en los planos inferiores. Se ha de tener en cuenta que aún la personalidad más noble no es más que una muy pequeña y parcial expresión del verdadero ser superior, de manera que cuando ésta empieza a mirar a su alrededor, encuentra posibilidades ilimitadas ante él, de las cuales en esta constreñida vida física no podemos formarnos una idea. Este mismo ascenso de la aspiración espiritual que forma tan gloriosa corona en el hombre evolucionado, sirve de canal por el cual desciende el poder divino, de manera que cuando mayor y más fuerte sea la aspiración, en mayor medida desciende la gracia desde lo alto. En el caso del cuerpo causal del Arhat, es decir, de uno que haya pasado la cuarta de las grandes iniciaciones, los colores poseen dos características que son irreconocibles en el plano físico. Son más delicados y etéreos que los descritos hasta ahora, a la vez que más vivos, más brillantes y más luminosos. El cuerpo causal es mucho más grande que el físico y muestra un magnífico desenvolvimiento del intelecto, del amor y de la devoción, gran riqueza de simpatía y la espiritualidad más elevada. La lista de colores están dispuestas ahora en anillos concéntricos, mientras que a través de estos se proyectan corrientes de luz blanca que irradia del centro hacia afuera. La salida de la influencia divina es así enormemente intensificada, por cuanto el hombre ha llegado a ser un canal casi perfecto para la vida y el poder de Dios. No solo irradia de él la gloria en luz blanca, sino que todos los colores del arco iris juegan alrededor de él como destellos cambiantes de nácar. Por eso hay algo en dicha radiación que fortalece las cualidades más elevadas de quienes se acercan a él. No importa cuáles sean dichas cualidades, nadie puede ponerse al alcance de su influencia sin sentirse mejor. Resplandece como un sol ante todos cuantos lo rodean, pues como esta luminaria es ahora una manifestación de logos. El cuerpo causal de un adepto maestro ha aumentado extraordinariamente en tamaño y brilla con el esplendor de un sol de belleza inimaginable. No hay palabras, como dice el obispo Peter, para describirlo, porque el lenguaje humano carece de términos para describir tan radiantes esferas. Un vehículo de tal naturaleza requiere en sí mismo estudio aparte, pero que solo está al alcance de quienes se hallan muy avanzados en el sendero. Como en el cuerpo causal del Arhat, los colores ya no se mueven en nubes rotatorias, sino que están dispuestos en grandes capas concéntricas, no obstante penetradas por radiaciones de luz viviente que irradian de él como centro. El orden de los colores varía de acuerdo con el tipo al que pertenece el adepto, de modo que existe gran variedad en tal disposición. Una tradición perfectamente exacta de este hecho se conserva en muchos de los cuadros del señor Buda, imperfectiblemente trazados, que pueden verse en los muros del templo de Ceilán. En ellos se representa usualmente al gran maestro rodeado de una aura, aunque el colorido y posición general resultaría inexacto y hasta imposible tratándose del aura de un hombre ordinario y hasta la de un maestro. Es una burda y material representación del vehículo del adepto de ese tipo particular al que pertenece este gran ser. Se llama a veces el cuerpo causal el huevo áurico. No obstante, cuando H.P. Blavatsky habló del sagrado huevo áurico, probablemente se refería a los 4 átomos permanentes, más correctamente a los átomos físico y astral, a la unidad mental y al átomo mental permanente dentro de una envoltura de materia del plano átmico o nirvánico. ¿Cómo se los pone? Caramba.
Perdón. Vamos a abrir esta, mis hermanos, para expresar eso que acaba de leer mi hermano Enrique Guzmán Ruiz, que señalaba precisamente que ese huevo áurico al que se refería Blavatsky era la conexión de los cuatro átomos permanentes. Aquí vemos, por ejemplo, la personalidad humana, o lo que se conoce como el aura cotidiana, que esta aura en realidad envuelve al ser humano en pensamientos y emociones y el cuerpo físico. Pero lo que nos dice Blavatsky de este huevo áurico o egoico causal, este huevo egoico o causal, dice que envuelve así a los cuatro átomos permanentes. ¿Qué son estos 4 átomos permanentes? Esos 4 átomos permanentes ya lo hemos expresado, que son cada uno de los átomos respectivos almacena todas las experiencias de cada cuerpo. En el átomo físico permanente se guardan todos los rasgos, características del cuerpo físico durante la encarnación. En el átomo astral permanente se guardan todas las emociones durante la vida del individuo encarnado. En la unidad mental se guardan todos los pensamientos concretos y en este átomo mental permanente o en el átomo causal permanente o manásico permanente es donde se almacenan todas esas virtudes que acabamos de decir. Entonces, por eso Blavatsky se refiere al huevo áurico en un concepto mayor. En muchas escuelas o en mucha información que se hace circular del internet, se refieren al huevo áurico como algo muy genérico. Tu aura, es que tu aura es de color rosa, verde, azul. Pero lo que no se refieren es precisamente que esa aura es esa manifestación de esa esencia elemental, tanto emocional y mental, pero a la luz de un clarividente más avanzado, que él pueda incluso ver este huevo áurico causal, él podría observar estos 4 átomos permanentes a los que se refiere Blavatsky. Al respecto, ¿hay alguna duda, algún comentario, mis hermanos? Sí, adelante, mi hermano. Más quería hacer la aclaración aquí, porque también es algo nuevo que yo aprendí en mi curso de yoga. En muchas escuelas, por ejemplo, el budismo y la escuela de Patanjali, de los Yoga Sutras, se habla de cosas diferentes en cuanto a terminología, con respecto a los términos teosóficos. De hecho, te lo había mencionado. Por ejemplo, ellos dicen chitta a buddhi, a esta integración entre la mente superior y la intuición. Entonces, a este integral de la mente como tal, incluso también de la mente inferior, la superior y buddhi, la engloban en un concepto que le llaman chitta, en sánscrito. Y manas, a ellos le dan más la connotación de mente inferior o la mente abstracta, que en este caso decimos manas inferior a la mente superior. Y también, por ejemplo, en el budismo, la máxima mente que podemos desarrollar, que se llama la bodhicitta, o mente de iluminación, es la que engloba a Chi, pero digamos que envuelve por completo a Buddha, y es la que finalmente nos libera del samsara. Desarrollar esta mente bodhicitta, o la mente de iluminación, en las que muchas escuelas budistas hacen nada más para que, por si hay alguien ahí que venga como de los conceptos del yoga, es así como lo ve bajo la lupa, digamos, de los términos. Gracias, mi hermano. Gracias, muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, mis hermanos? ¿Algún comentario? ¿Podemos continuar? Bueno, ¿nos puedes apoyar con la lectura de esta hoja, mi hermana Teresa Díaz, por favor? Sí. Se conoce también al cuerpo causal como el augoeides, el hombre glorificado. No es la imagen de ninguno de sus vehículos pasados, sino que contiene la esencia de todo lo mejor en cada uno de ellos. Indica pues más o menos perfectamente y a medida que crecen experiencias lo que la deidad quiere que sea el hombre. Porque como hemos visto, observando el cuerpo causal se puede deducir el grado de evolución que el hombre ha alcanzado. No solo se conoce su historia pagada, sino también y a medida considerable el porvenir ante él. La forma glorificada dentro del cuerpo causal se aproxima al arquetipo
y se asemeja a este de acuerdo con el progreso del hombre. La forma humana parece ser el modelo para la evolución más elevada en este sistema particular. Varía ligeramente en planetas diferentes, pero es, en términos generales, la misma en delineamiento general. En otros sistemas solares, las formas posiblemente serán diferentes, pero no tenemos información sobre este punto. Prana o vitalidad existe en todos los planos, por consiguiente, ha de desempeñar algún papel en el cuerpo causal, pero a este respecto no disponemos de dato alguno. Hemos de hacer notar, sin embargo, que después de la formación del cuerpo causal, la complejidad del prana que circula por el sistema nervioso del cuerpo físico aumenta mucho y parece que se enriquece aún a medida que la evolución humana progresa, pues al estar activa la conciencia en el plano mental, el prana de este plano se mezcla con los inferiores, coincidente con la actividad de la conciencia llevada a regiones superiores. En el cuerpo causal, lo mismo que cada uno de los demás vehículos, hay chakras o centros de fuerza, los que además de otras funciones sirven como puntos de conexión por los cuales la fuerza fluye de un vehículo a otro. En la actualidad, sin embargo, no se dispone de información sobre los chakras del cuerpo causal. Gracias, mi hermana. Ok, entonces ya vimos que estos chakras son puentes de conciencia de un vehículo a otro. No solamente los chakras se encuentran en el cuerpo etérico, sino en el cuerpo astral, en el cuerpo mental inferior, y aquí nos está dando este dato, que también en el cuerpo causal o mente superior también hay esos vórtices. Bueno, vamos a continuación a conceder la palabra si alguien quiere comentar algo al respecto de la composición del cuerpo causal. Sí, adelante, mi hermano Cristóbal. Sí. Ahorita que mencionabas de los chakras, sí, verdaderamente, pues de acuerdo a la ley septenaria, vemos que hay 7 planos y hay 7 subplanos, y a la vez vemos estas correspondencias dentro del cuerpo, ¿no? Podemos ver el sistema de chakras, los estudiantes de la cábala, podemos ver incluso otros 7 chakras atlánticos que reconocen la medicina tradicional china. Entonces, algo práctico que puedan hacer ustedes para poder identificarlos bien. Por ejemplo, vemos que hay centros donde está la emoción, donde está el sentimiento y donde está la mente, ¿no? O incluso también energía. Bueno, en realidad todos, pero hay ciertos puntos en particular, ciertos circuitos electrónicos, tal cual, que hay dentro de nuestro cuerpo, que podemos ir identificando para darle utilidad a este tema de los chakras y del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo físico, ¿no? El cuerpo pánico. Entonces, por ejemplo, si ustedes sienten emociones, pues saben que si sienten mariposas literalmente en el estómago, en esta parte de la cadera, es donde está centrada tu conciencia en ese momento. Por ejemplo, si estás con tu pareja o estás en el campo y sientes un éxtasis o una felicidad, y en ese momento puedes tomar tu control con la mente. Porque una de las cosas que vimos en el poder del pensamiento es que la mente tiene que ser la regidora del sentimiento, de la emoción y del cuerpo físico. Y claro, también de la energía. Entonces podemos centrar nuestra conciencia en la emoción. Entonces, detectamos cuando estamos emocionados, cuando nuestra cosa es meramente emocional, o algo, incluso algunas veces superficial, podemos ver cómo se siente esta parte de la cadera, desvalorizada, es el segundo chakra. Y cuando nosotros queremos ver cómo está nuestra voluntad, cuando tomamos una decisión, de hecho es una decía maestra, una de mis maestras, que concentrémonos en el plexo solar donde emana la voluntad. Entonces, si uno tiene un plexo solar fuerte, lo vas a ver resplandecer en un color, ¿no? Un color amarillo, ese manicura, ¿no? Y si tú si quieres ver si estás sintiendo sentimientos, que es como uno de los principios equilibrados, porque estás entre el corazón y el cerebro, es una imagen que me hoy, de hecho. Y si te sientes en paz, si te sientes tranquilo, concéntrate en tu corazón, en el corazón físico. Entonces, así es como podemos tomar las mejores decisiones, en paz, neutrales, y mirándole a las emociones, mirándole tanta importancia a la mente, es como podemos ver cómo fluye la energía en nuestro cuerpo y poder utilizar esto que estamos aprendiendo para que sirva de algo, porque si no, pues se queda una cuestión intelectual nada más. Entonces, realmente la sabiduría
consiste en aplicar el conocimiento en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pues sí, un tema vasto, pero muy interesante. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna y otra intervención respecto a la composición del cuerpo causal? Mis hermanos que están a través del Zoom, Lidia, Enrique, Tere. Bueno, vamos a pasar entonces al capítulo 17, que se denomina pensamiento causal. Ya vimos la composición del cuerpo causal o mental superior. Ahora vamos a hablar de los pensamientos abstractos o el pensamiento causal. Dice así: como sabemos, el plano mental es la esfera de acción de lo que llamamos mente o manas en el hombre. Ya hemos visto que este plano consta de dos partes: la superior, compuesta de los 3 subplanos más elevados, y la inferior, que comprende los 4 subplanos inferiores. Estas dos divisiones reciben el nombre en sánscrito arupa, al del cuerpo causal, o sin forma, y rupa, con forma, respectivamente, al cuerpo mental concreto o inferior. En el hombre, el intelecto tiene como vehículo el cuerpo causal, siendo su función el pensamiento abstracto. La mente tiene como vehículo el cuerpo mental y como función el pensamiento concreto. La mente adquiere conocimiento al utilizar los sentidos para sus observaciones. Actúa sobre sus percepciones y de estas forma conceptos. Sus poderes son la atención, la memoria, el razonamiento por inducción y deducción, la imaginación, etc. Los nombres arupa, irupa o arupa y rupa en sánscrito se citan con el fin de indicar cierta cualidad de la materia del plano mental. En la parte inferior del mismo, la materia se moldea con gran facilidad en formas definidas mediante la acción del pensamiento humano. En la división superior no ocurre lo mismo. El pensamiento más abstracto en ella se manifiesta a la vista del clarividente en destellos o corrientes. En el nivel del plano mental superior o arupa, la diferencia en los efectos del pensamiento es muy marcada, especialmente en lo que respecta a la esencia elemental. La perturbación originada en la mera materia del plano es similar, si bien es de mayor intensidad en esta forma de materia mucho más definida. Pero la esencia elemental no se crea forma alguna y el método de acción cambia por completo. En los subplanos inferiores, el elemental o forma mental creada allí flota alrededor de la persona en la que se piensa, aguardando la oportunidad favorable para descargar su energía en el cuerpo mental, en el astral y hasta en el físico. Pero en los 3 subplanos superiores el efecto es una especie de destello de la esencia del cuerpo causal del pensador, que va directamente al cuerpo causal del objeto de su pensamiento. De manera que si, así como en los subplanos inferiores, el pensamiento va dirigido siempre a la personalidad solamente, en los planos inferiores afecta al ego o alma reencarnante, al hombre real mismo. Si el mensaje tiene algo que ver con la personalidad, llegará a esta solo desde arriba, por mediación del cuerpo causal. Se dice que es muy digno de notar la manera sorprendente en que una idea abstracta o arupa se transforma en pensamiento concreto al revestirse de materia de los 4 subplanos inferiores. El ejemplo más sencillo y típico es el de un triángulo, aunque es difícil describirlo con palabras, por pertenecer estas al plano de la forma. La idea abstracta de un triángulo en realidad reside en los subplanos superiores. Significa una no figura. Y sin embargo, es una figura. Esta, que aún no es una figura determinada, está circunscrita por 3 líneas. Aunque no determinadas, sus 3 ángulos poseen la propiedad de formar colectivamente 2 ángulos rectos. Sin embargo, no son ángulos bien definidos.
En los subplanos de Arupa, esta idea abstracta de un triángulo tiene existencia real. El sentido del cuerpo causal lo ve o percibe. Es un hecho en conciencia, externo para el observador, aunque no es lo que comúnmente entendemos como forma. Si se pone dicho triángulo en contacto con la materia de los subplanos inferiores, este se convierte instantáneamente en un número indefinido de triángulos, cada uno de los cuales asume una forma definida. Estos serán triángulos de todas las formas conocidas: equiláteros, isósceles, escalenos, de ángulo recto, agudo, obtuso, entrando todos ellos en existencia visible. Bueno, aquí nos está dando un claro ejemplo cómo estos pensamientos del mundo mental superior no se pueden conceptualizar o no se pueden definir en términos de lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Porque son esencia, son precisamente arquetipos, son cánones, no se pueden llamar formas mentales, porque las formas mentales son definidas. Y las formas mentales pertenecen al plano mental inferior, o al cuerpo mental inferior, y las emociones, como ya hemos visto en los cursos anteriores, las formas tanto mentales como emocionales tienen formas y colores definidos, pero aquí nos está dando claro ejemplo de que ya ese nivel arupa, ese nivel abstracto, son como destellos, son como luces, son como corrientes. O sea, por eso estos grandes héroes, maestros de sabiduría, estos adeptos, todos los grandes héroes, ellos lanzan corrientes, por eso le llaman tendencias de pensamiento, tendencias religiosas, tendencias culturales, artísticas. Ellos lanzan como un torrente de energía, y aquellos, sus discípulos o iniciados que captan ese torrente de energía, de luz, ellos, al poseer vehículos más densos, más concretos, los convierten en ideas, en ideales, en formas de pensamiento, en corrientes filosóficas, místicas, ocultistas. Entonces, así es como vemos que estos grandes seres impactan con estas corrientes de pensamiento causal a las masas, y solamente aquellos que están abiertos y receptivos a estas corrientes de energía son los precursores de movimientos científicos, repito, económicos, culturales, sociales. Por eso cada uno de los maestros se dice que pertenece a un ashram, a un rayo, porque ese rayo es la idea de Dios. Entonces, por ejemplo, los maestros del primer rayo, ellos lanzan corrientes de pensamiento que impactan a los políticos, militares, diplomáticos. Los de segundo rayo lanzan corrientes a los instructores, a los sabios, a los filósofos. Los de tercer rayo a la economía, a las comunicaciones. Los de cuarto rayo a las artes. Los de quinto a los científicos. Los del sexto rayo a las religiones. Y los del séptimo rayo, pues, a todo lo relativo con la magia ceremonial. Entonces, así es como vemos cómo esta información, que proviene desde lo más alto, desde las constelaciones, desde los logos cósmicos, los logos solares, los logos planetarios, y se distribuye en corrientes o formas de distribución de estas ideas divinas. Pero en estos términos se puede hablar, se puede decir que en esos niveles de la mente superior son como corrientes, son como caudales de energía, son caudales de luz. Y hasta que van descendiendo por esos subplanos, por esas dimensiones, esas realidades, es cuando se van convirtiendo en esas formas. ¿Vamos bien, mis hermanos? Te vamos a conceder la palabra a mi hermana Lidia para que nos des cuenta, por favor, por estas dos hojas que siguen, por favor. Sí, claro, Mar. Si se hace descender la idea abstracta al cuerpo causal, el observador se convierte en un manantial de triángulos que irradian en todas direcciones como un surtidor de agua que brota precipitadamente en una masa más o menos coherente y desciende como una fuente cuyas aguas se agrupan en gotas y espuma.
Esto es quizás la mejor analogía física que se puede dar del proceso. Como se explicó ampliamente en nuestra obra El cuerpo mental, el cuerpo concreto toma naturalmente el perfil de los objetos sobre los cuales pensamos. Las ideas abstractas, al proyectarse en los niveles concretos, se presentan por lo general en toda clase de figuras perfectas y de gran belleza. Se ha de contar que muchos pensamientos que aquí abajo son poco más que meras abstracciones, se convierten en hechos concretos en el plano mental. De manera que la coincidencia causal, la conciencia, causal, se ocupa de la esencia de una cosa, mientras que la mente inferior estudia los detalles de la misma. Con la mente hablamos sobre un tema o tratamos de explicarlo. Con la conciencia causal tomamos la esencia de la idea del tema y la movemos en conjunto. Algo así como movemos las piezas del ajedrez. El plano causal es un mundo de realidades. No nos ocupamos ya de las emociones, ideas o conceptos, sino la cosa en sí. De la cosa en sí, perdón. Quizás será conveniente describir más detalladamente el proceso de llegar al pensamiento concreto. Mientras la mente inferior se ocupa enteramente de imágenes mentales resultantes de sensaciones, razona sobre objetos puramente concretos, ocupándose de los atributos que los diferencian unos de otros. El ego, utilizando la conciencia causal, después de haber aprendido a discernir entre objetos, fijándose en sus disimilitudes, empieza ahora a agruparlos a base de un atributo que aparece en un número de objetos en otros aspectos disimilares y establece un vínculo entre ellos. Extrae y atrae este atributo común, separando todos los objetos que lo poseen del resto que no lo poseen. De esta manera, desarrolla el poder de conocer identidad en medio de la diversidad, un paso hacia el reconocimiento muy posterior del uno subyacente en los muchos. Gracias, mi hermana Lidia. Te vamos a conceder la palabra a mi hermano Enrique Guzmán para que nos des cuenta, por favor, de las siguientes 2 hojas, por favor. Claro que sí. En esta forma del ego clasifica todo cuanto le rodea, desarrollando la facultad de sintetizar y aprendiendo a construir como también a analizar. Con el tiempo da otro paso y concibe el atributo común como una idea, aparte de todos los objetos en los cuales aparece, y de esta manera forma una imagen superior a la del objeto concreto. Es la imagen de una idea que no tiene existencia fenomenal en el mundo de la forma, pero que existe en los niveles superiores del plano mental y proporciona materiales con los cuales el ego, el pensador mismo, puede trabajar.
La mente inferior llega a la idea abstracta por la razón, y al alcanzar esta, logra su vuelo más elevado, bordea el mundo sin forma y persigue vagamente lo que está más allá. El pensador con su conciencia causal ve tales ideas y habitualmente vive entre ellas. A medida que ejercita y desarrolla el poder de razonamiento abstracto, se torna efectivo en su propio mundo y empieza su vida activa en su propia esfera. A un hombre así, poco le atrae la vida de los sentidos o de la observación externa, o de aplicar la mente a imágenes de objetos externos. Mora en calma, retraído en sí mismo, concentrado en problemas de filosofía, en los aspectos más profundos de la vida y del pensamiento, tratando de comprender las causas más que preocupándose de los efectos. Se acerca más y más al reconocimiento del uno, subyacente en todas las diversidades de la naturaleza externa. El método para pasar del mental inferior a la conciencia causal por el proceso ordenado de concentración, meditación y contemplación se describe detalladamente en nuestra obra El cuerpo mental, por lo que no necesitamos repetirlo aquí. En los niveles superiores del plano mental, los pensamientos actúan con mucho más fuerza que en los inferiores. Una razón para que esto es que siendo relativamente pocos los capaces de pensar en esos elevados niveles, los pensamientos originados en ellos tienen el campo casi libre, es decir, que no hay muchos otros pensamientos con los cuales contender. La mayoría de los pensamientos del hombre común se inician en los niveles inferiores del cuerpo mental y al descender se revisten de la esencia elemental astral adecuada. Pero cuando el hombre es activo en los niveles causales, su pensamiento comienza en estos y se reviste primero de esencia elemental de los niveles inferiores del plano mental. Y en consecuencia es infinitamente más fino, más penetrante y en todo sentido más eficaz. Si el pensamiento se dirige exclusivamente a objetos más elevados, las vibraciones del mismo puede que sean demasiado sutiles para expresar en el plano astral, pero si llegan a afectar tal materia inferior, ¿sí? ¿Me escucha mi hermano? Ok. Voy a continuar, pero si llegan a afectar tal materia inferior, será con un efecto mucho más profundo que el producido por vibraciones generados mucho más cerca del nivel de la materia inferior. Siendo este principio un paso más allá, es evidente que el pensamiento del iniciado al nacer en el plano búdico... Perdón. Sí, aquí nos quedamos en siguiendo. Continúa, mi hermano. Siguiendo este principio un paso más allá, es evidente que el pensamiento del iniciado al nacer en el plano búdico, completamente por encima del mundo mental, se revestirá de la esencia mental de los subplanos causales. Similarmente, el pensamiento del adepto desciende del plano de Atma, ejerciendo tremendos e incalculables poderes de regiones más allá de la comprensión de la humanidad corriente. De ahí que se diga con verdad que la obra de un día en niveles como estos sobrepasa en eficacia el trabajo de muchos años en el plano físico. Los estudiantes que no están acostumbrados al pensamiento causal, es decir, a un pensar sobre principios, han de tener cuidado en sus esfuerzos para pensar en abstracto, de no producir dolores de cabeza al principio, que significa naturalmente en este caso que se está forzando el mecanismo del cerebro. La meditación, practicada regularmente durante algunos años, debiera establecer cierta tendencia de la conciencia causal a ser afectada por la conciencia del cuerpo mental. Una vez establecida tal tendencia,
debiera ser posible el pensamiento en los niveles causales, sin el peligro de forzar el mecanismo del pensamiento. Continúa, por favor, mi hermano. Una vez que el esfuerzo para formar un concepto abstracto, digamos el de un triángulo, ha tenido éxito, el estudiante quizás se sienta un poco mareado al tratar de captar la idea abstracta. Más tarde, la conciencia cambiará repentinamente y se hará clara. Eso indicará que el centro de conciencia se ha transferido del cuerpo mental al causal y que el estudiante se vuelve consciente en su cuerpo causal de una existencia distinta fuera de sí mismo. Esto es la intuición del cuerpo causal que reconoce lo externo. La intuición de Buddhi, como veremos en otro capítulo más adelante, reconoce lo interno, permitiendo ver las cosas desde el interior. Con la intuición intelectual, uno se da cuenta de cosas que están fuera de uno mismo. De nuevo, hemos de recordar al estudiante que no obstante las diferencias externas del funcionamiento entre la mente superior y la inferior, Manas, el pensador, es uno, el yo en el cuerpo causal. Él es la fuente de innumerables energías de vibraciones de incontables clases. Estas las envía él hacia afuera, irradiándolas de sí mismo. Las más sutiles y finas de estas vibraciones se expresan en materia del campo causal, del cuerpo causal, que es el único bastante sutil para responder a ellas. Tales vibraciones constituyen lo que a veces se denomina razón pura, cuyas ideas son abstractas y cuyo método de obtener conocimiento es la intuición. Su misma naturaleza es conocimiento, reconoce la verdad a la vista como congruente con ella. Las vibraciones menos sutiles proceden del pensador único, atrae materia del mundo mental inferior y se convierten en actividades de la mente inferior, como ya se ha explicado antes. Es quizás lamentable que se hable de Buddhi a veces como razón pura y se describa la facultad del mismo como intuición. A medida que la psicología progrese, se escogerán y aplicarán términos adecuados, específica y únicamente a las distintas funciones de la conciencia causal y a las facultades de Buddhi. ¿Puedes continuar, Enrique? Esta es la última. Sí. Mira. Por favor. Sí, ok. Te dijo antes. A ver, espérate. Se dijo antes, refiriéndose a Manas, que su misma naturaleza es conocimiento. Es así porque Manas es el reflejo de la materia atómica del plano mental, del aspecto cognitivo del yo como conocedor. Por consiguiente, es posible desarrollar el poder de conocer la verdad a la vista. Esto se manifiesta únicamente cuando se trasciende la mente inferior con su lento proceso de razonar, porque siempre el yo, la expresión del ser, cuya naturaleza es conocimiento, se pone en contacto con una verdad, encuentra regulares sus vibraciones y por consiguiente capaces de producir una imagen coherente en sí mismo, mientras que la falsa origina una imagen deformada, fuera de proporción, que por su mismo reflejo pone de manifiesto su naturaleza. A medida que la mente inferior asume más y más una posición subordinada, estos poderes del ego afirman su predominio y la intuición, que es análoga a la visión directa en el plano físico, toma el lugar del raciocinio, el cual se puede muy bien comparar con el sentido del tacto en el plano físico. Así, la intuición se desarrolla del raciocinio de la misma manera ininterrumpida y sin cambio en su carácter esencial,
como el ojo se desarrolla del tacto. El cambio en el modo no ha de impedirnos percibir la ordenada y sucesiva evolución de la facultad. Por supuesto, el estudiante tendrá cuidado de distinguir entre la intuición genuina y el pseudo-intuición del hombre falto de inteligencia, la que es meramente impulso nacido del deseo, no superior, sino inferior al razonamiento. El acto de pensar desarrolla las espirillas de los átomos físicos. De ahí que los que piensan definida y cuidadosamente día tras día no solo mejoran sus propios poderes de pensar, sino que también mejoran para otros la cantidad material de la clase superior disponible, facilitando así el pensamiento elevado. En el cuerpo etérico del hombre, el chakra o centro de la fuerza frontal que utiliza prana azul oscuro está asociado con el principio de manas superior. Muy bien, mis hermanos, pues Omar está en el baño, me dejó a cargo un rato. Pues únicamente para pedirles sus comentarios y si tienen alguna duda los podemos resolver entre todos. ¿Alguien tiene alguna aportación que hacer? ¿Algún comentario? Pues está muy complejo el tema. Sí, bueno, yo en lo personal, esta parte que hice La razón pura, yo cuando en la prepa leía Emmanuel Kant, que habla precisamente de esto, de las maneras de conocer, y yo veo como este proceso que va desde la mente inferior, ya en términos teosóficos, que pasamos de lo concreto a lo abstracto. Por ejemplo, una manera de verlo es con la ley del karma, ¿no? La ley de causa y efecto. Entonces dice que podemos ver que es algo universal. Tú empujas una pieza dominó y se caen todas las demás, ¿no? Como consecuencia. Pero no vamos a aprender la ley de causa y efecto viendo precisamente los efectos. No vamos a aprender la ley de gravedad viendo cómo caen las cosas, ¿no? Nos vamos a ir de eso concreto que vamos a observar, que es el reino de los efectos, al reino de las causas, que por eso es que se le llama el cuerpo causal, porque es el que causa directamente el karma que vamos a ver reflejado aquí abajo, en el mundo de las formas. Entonces podemos ver que conforme vamos yendo de lo particular a lo universal, de lo concreto a lo abstracto. Entonces es así el método por el cual podemos llegar a la verdad de las cosas, a estos 7 principios herméticos, a los 56 principios que dice este hermano Gabriel Silva. O sea, es realmente como podemos nosotros ponernos en sintonías con esta verdad que tanto dicen las religiones, es por medio de este pensamiento abstracto. Pero algo muy interesante que dice aquí es de que nosotros podemos incluso trascender eso y conectarnos con las fuentes reales de las ideas, que son esta energía, estas corrientes que hablábamos hace rato, que es por medio de la intuición, ya no del pensamiento abstracto. Entonces, es un camino en el cual el ser debe de trabajar consigo mismo. Como ya hemos visto, las herramientas que tenemos, que es la concentración, la meditación, después viene la contemplación y después viene la conciencia de la unión, ¿no? Que es el samadhi. Entonces, estos pasos tenemos que hacerlos, pues, bueno, mi recomendación es diario, o sea, conectarnos con la fuente de todas las ideas en la meditación. Y así es como vamos encontrando esas pequeñas o grandes verdades, de las cuales vemos todos sus efectos o todas sus manifestaciones en la forma, ¿no? Ya nada más para no extenderme tanto, por ejemplo, en el amor, ¿no? ¿Cómo podemos comprender el amor? Porque muchas veces en la mayoría de la sociedad o las personas que he preguntado no sabe de ser algo emocional, ¿no? Así que, ay, lo que sientes así bonito por alguien, ¿no? Pues son niñerías, ¿no? Es infantil. O sea, realmente el amor es un principio superior. Nosotros nos apegamos a las formas del amor, ¿no? A una pareja, a un perro, a lo que sea, un carro. Entonces, realmente esta atracción, de hecho, como tú lo pudiste leer tal vez, Enrique, en los 8 Kybaliónes, que se manifiesta como repulsión y atracción, interacción, cohesión, fisión, fusión. Sí, creo que se me está yendo otro. Pero bueno, el punto es de que vemos todas sus manifestaciones, ¿no? Tú lo sientes, el amor por alguien.
Pero hay que trascender la forma que tenemos en nuestra mente, el amor, como es un principio cósmico, un principio de fuerza, ¿no? En el que incluso dice, bueno, mi querida maestra de la Ciudad de México dice que es algo indefinible totalmente, porque nos mantiene conectados a todos, pero vemos sus manifestaciones en un paisaje, ¿no? En algo que estimamos que es estético. Entonces vemos sus múltiples manifestaciones de ese principio máximo, ¿no? Entonces, pues bueno, es cuanto, mis hermanos. Gracias. Bueno, pues, ¿alguien más que quiera hacer alguna aportación, mis hermanos, algún comentario? ¿Cómo se puede definir el pensamiento abstracto? Si ustedes preguntarían, bueno, ¿qué es ese pensamiento abstracto? Ese pensamiento abstracto es la síntesis, es la mente universal, es el Mahat, es de donde emanan todas estas grandes ideas. Aquí en el sistema solar, pues, es donde provienen todos los grandes pensamientos, las grandes ideas, los grandes planes, los grandes ideales. Y en el plano mental cósmico, pues es donde procede la ideación de la estructura y funcionamiento de los universos. Entonces, aquí en el sistema solar, pues sí, en efecto, se puede conocer como el plano de las causas de los 3 planos inferiores. Por eso se llama causal, o por eso se le da la connotación al plano mental superior de un aspecto abstracto, porque aún no se ha materializado en esos niveles más densos. Se dicen que las cosas se hacen 2 veces, primero en la mente, o sea, en el mundo causal, que se dice que es la verdadera morada del ser humano, del alma, y en realidad esto que nosotros podemos llamar vida es el plan que ya diseñó el alma para materializarla. Entonces, igual el alma es el arquitecto, él hace el plan desde esos mundos causales y a la personalidad pues le corresponde construir el edificio, la casa o la obra en estos mundos densos. Tiene la palabra mi hermano Teresa Díaz, adelante. Adelante, mi hermana Teresa, ¿solicitas una sola palabra? Sí, bueno, es que bueno, sí, se me hizo más complicada partes de esta lectura, pero con lo que le entendí, me hablaba precisamente de tener acceso por medio de la meditación también, ¿no? Quisiera entender más como esa parte, ¿no? Como por medio de la meditación. Te voy a decir por qué, porque hace tiempo, antes de entender muchas cosas que ahora percibo y entiendo, en una meditación, digo, yo no soy una persona que esté viendo imágenes constantemente de una meditación ni nada, pero en una meditación así clarito, ¿me escuchas? Sí, claro. Me vi, pero yo sabía que era yo, pero no me parecía. De hecho, tenía mi cabeza toda como sin cabello, toda blanco, y viendo como hacia un cielo o un mar. Y a mí lo que me llamó la atención, que ahorita me acuerdo de esto que estoy leyendo, es que, bueno, aparte escuchaba un sonido como el ñu, como ese sonido del centro del universo, volteé hacia abajo y vi como muchas dimensiones hacia abajo, como muchos escalones hacia abajo, y allá en el fondo, muy lejos, vi a Teresa, ¿no? Entonces, de repente cuando escucho esta parte de tener accesos del abstracto a lo concreto y de estar en otras realidades, es como por medio de la meditación accesamos de aquí para arriba, de aquí para allá o de allá para acá. Es que esa parte como que no la entiendo muy bien ahora que se menciona en la lectura. Sí, lo que pasa es que la conciencia es como un foco, es como un rayo láser, depende cómo la enfoques. O sea, normalmente la conciencia del individuo normalmente la enfocamos hacia afuera o hacia abajo, hacia el plano físico. Entonces, yo incluso tengo una discrepancia. O sea, yo les pregunto, ¿dónde está tu cuerpo físico? Pues tú lo describes con tus manos tocándolo, ¿no? Y luego si yo te dijera con tus manos dónde está tu cuerpo etérico, pues sobresale el cuerpo físico, ¿no? Y luego el cuerpo emocional, más alrededor. El cuerpo mental, más alrededor.
Y luego el cuerpo causal se entiende que está a esta superficie más o menos alrededor de ti. Entonces, hay quien dice que la conciencia está dentro. Dice, concéntrate en tu ser. Bueno, ¿en cuál? En tu cuerpo físico. Normalmente al momento de hacer un ceremonial, un ritual, una meditación, uno aquieta su cuerpo y se concentra en el interior del cuerpo físico. Y eso a muchos nos genera paz, tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos concentramos en la respiración, nos concentramos precisamente en una postura cómoda, estamos en una silla o en una postura que nos permite estar inhalando y exhalando serenamente. Y nuestra conciencia, precisamente, nuestra conciencia se puede centrar en un objeto, en un sujeto, en un mantra, para poder concentrarse. Después de la relajación viene la concentración, luego viene la contemplación y luego lo que se conoce como la abstracción o meditación. Y al final pues puedes incluso llegar a esos niveles de inspiración, que los sabios y todos los grandes seres los inspiran y les dictan planes, proyectos, libros, textos, ¿no? Entonces es muy importante aprender a autoconocernos, mi hermana Tere, para ver precisamente en dónde está situada nuestra conciencia, hacia adentro o afuera de nuestro cuerpo físico, para empezar. De ahí mi confusión, porque yo hace tiempo yo lo vivo hacia adentro, sí, hacia adentro, y no hacia afuera. Pero ahorita pensando precisamente en las capas, como de alguna manera en los dibujitos de los cuerpos, dije, ay Dios, pues ¿para dónde, no? Pero... Así es. Entonces, la conciencia precisamente es una maravilla, porque la conciencia no está sujeta a las condiciones del tiempo y del espacio. O sea, nuestra conciencia, por llamarle así, nuestra alma pertenece a dimensiones superiores. La tercera dimensión que llaman los científicos es este plano físico, y la cuarta dimensión es el mundo emocional, y la quinta dimensión es ese mundo mental. Pero es muy complejo hablar de dimensiones, porque a la luz de los clarividentes o aquellos que tienen esa capacidad de salir conscientemente a esos planos, dicen que no se pueden describir lo que se ve porque son otras dimensiones, son otras realidades. Es como quererte explicar algo que con el lenguaje ordinario no se puede expresar. No se puede nombrar. Entonces, no se puede nombrar. Entonces, muchas personas dicen, no, es que me fui a otras dimensiones, otras realidades. A veces es fruto de la imaginación. ¿Por qué? Porque esas personas narran con sus palabras lugares o sucesos o eventos que se pueden explicar, vaya, en este mundo tridimensional. Pero tú, ¿cómo puedes realmente darte cuenta que si has tenido un estado, pues, hay que le llaman alterado de conciencia, pero más bien un estado concentrado de conciencia, precisamente por eso, porque aquellos que escriben acerca de estos planos nos dicen que son colores que no están dentro del espectro, que son precisamente formas arquetípicas como de geometría sagrada, que están a una velocidad incesante. La mayor parte de estos viajes que hacemos o estos ejercicios espirituales de relajación, concentración, meditación, lo hacemos dentro de nuestra esfera, nuestro campo mental concreto. Poco a poco, a medida que nosotros vayamos avanzando en el sendero, se nos van dando técnicas precisamente para nosotros poder acceder a esos medios más sutiles. Por eso a veces es más recomendable que el individuo practique la oración. ¿Por qué? Porque la oración es una meditación concentrada en qué palabras. La gran invocación, el Padre Nuestro. Es la manera para que poco a poco vayas educándote a concentrarte. O sea, no es lo mismo que tú digas Padre Nuestro a que tú ya digas Padre Nuestro y te visualices con el Creador, ¿no? O sea, ya estás poniendo la emoción, estás hablando, pero ya estás visualizando Padre Nuestro. O sea, ya estás viendo aquí que te unes con todo, ¿no? Santificado sea tu nombre. O sea, ya cuando empiezas a hacer ese decreto, esa oración más vívida, es conforme poco a poco empiezas a desarrollar esos poderes. De igual forma, por ejemplo, una invocación o un mantra, no es lo mismo que hagas el OM
sientes que vibra tu cuerpo con el Om, ¿no? Se está vibrando tu cuerpo físico. Pero no solamente está vibrando el cuerpo físico, está vibrando el cuerpo emocional y el cuerpo mental. ¿Qué sensaciones estás experimentando? Tus emociones. Es como si observaras, no solamente al entonar el Om, ¿qué observas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas en esos momentos? O sea, y ahí es donde tú te observas como alma a personalidad. Ok. Entonces, adelante, mi hermano Teresa. Sí. Bueno, soy Enrique. Tenía más o menos la duda. Entonces, cuando nosotros tenemos acceso a pensamientos elevados como, por decir, abstractos, ¿no? Se habla ahorita lo mencionaba Cristóbal, se habla de amor, se habla de términos como compasión. El hecho de que nosotros hagamos ese proceso mental de tratar de conectar o de entenderlos, es cuando estamos accediendo a ese mental superior, o nada más es un proceso mental como lo maneja aquí al final de la lectura, que si fuese un pseudo estado de intuición. Esa es la parte como que me queda confusa. O sea, nosotros estamos generando pensamientos elevados en la medida que que queremos conectar con esta parte del mental superior, al quererlos aterrizar a nuestro entendimiento. ¿Es una manera como de entender esto o cómo ves? Así es. Aquellos que estudiamos teosofía, ocultismo, estamos penetrando en estos campos de la mente superior. ¿Cómo se puede definir esta mente superior? Como una mente holística, inclusiva, sintética. Por eso la teosofía se define como la síntesis de ciencia, filosofía y religión. ¿Por qué? Porque a la luz del teósofo, él ya está penetrando en esos campos de la mente superior y más allá, El campo de la intuición, que pertenece al plano superior a la mente, que es el plano búdico, se dice que ya de ahí en adelante, del plano búdico en adelante, son campos omniabarcantes, o sea, son conciencias de unidad. Aquel individuo que ya logra penetrar a la mente superior, ya elimina de su mente la separatividad, que es una característica de la mente inferior y de las emociones inferiores. Aquel que ya, repito, estudia teosofía, empieza a desarrollar esa mente superior, ve estos conceptos omniabarcantes y siente esa conciencia de la unidad, de la totalidad. Entonces, ya rasga, por llamarle así, esos velos de la ilusión, que es lo que caracteriza al plano mental, la ilusión. Y el plano astral, el velo que lo envuelve es el espejismo. Y al plano físico y al plano etérico lo que lo envuelve es el maya. Entonces, esos planos tienen esos como velos que te impiden ver esas realidades. Pero no los vas a ver con tus sentidos físicos, tienes que ir desarrollando los sentidos superiores. Entonces, nosotros ahorita, por ejemplo, hablar de símbolos en la masonería o en otras escuelas que se habla del simbolismo, que se habla de la parábola, que se habla de la alegoría, es penetrar precisamente en esos campos de la mente superior. La intuición es más elevada que la mente superior todavía. La intuición es una característica directamente de un reflejo del alma. Dicen que la mente pregunta y el alma responde, o la intuición responde. Entonces, tú te duermes con un problema y en la noche te pones en contacto con tu alma y amaneces con la solución. ¿Por qué? Porque la mente pregunta, una cualidad de la mente es cuestionar, preguntar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero la intuición, que es una característica del alma, es una cuestión omniabarcante, trasciende el tiempo y el espacio, es precisamente esa conciencia de unidad. Por eso se dice que los maestros de teosofía, los maestros, perdón, de sabiduría, o alguien que ya alcanza la quinta iniciación, puede acceder a cualquier conocimiento del sistema solar. O sea, no necesitan ellos estudiar cualquier arte o ciencia para ser versados. O sea, ellos
ya tienen esa conciencia de conectarse con ese plano de mental superior y con el plano búdico, y ellos cualquier información que requieran se conectan. Es como Google, ¿no? O sea, no ocupas ya ahorita en términos reales estudiar todo para poder saber un concepto. Tú le pones en Google Teosofía y le das un enter y te aparece. Entonces, estos maestros lo que hacen es que ellos en este plano mental del sistema solar ponen inglés y ¡pum! Entonces, nos estamos preparando para poder accesar de forma consciente a estas realidades. Si bien es cierto, tenemos acción, emoción y pensamiento, y aunque los generamos, no somos aún conscientes de esos procesos de creación. Sentimos el efecto a través del dolor, de la enfermedad, la tristeza, la angustia. Sentimos el efecto de pensamiento, emoción y acción, pero no sabemos de dónde, ni por qué, ni de dónde viene. Hasta que empezamos a estudiar estos temas, decimos, ay, hijo de la mañana, ¿por qué me pasa esto? Y es cuando estamos sintiendo por experiencia propia el efecto de esos pensamientos y emociones, de esas realidades que nosotros mismos creamos. Entonces, en cuanto a tu pregunta, nuevamente regresar, Enrique, en efecto, la teosofía y todas las escuelas iniciáticas, el entrenamiento esotérico que hacen a los miembros es precisamente lo que hablábamos en un principio de la charla. Por eso mucha gente se aleja. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vibrar en los niveles emocionales o a lo mucho en la mente concreta. Entonces, cuando empieza uno a ahondar en estos caminos, se aburre, no me gusta, me distrae, me duele. Adelante, Tere. ¿Tere o Lidia? Enrique, lo que pasa es que levantó la mano, Enrique. Enrique. Ah, no, sí, ya, gracias, Omar. ¿Y tienes otra pregunta, Tere? No, todo bien. Ah, ok. Bueno, aquí alguien más, mi hermano. Elías, ¿todo bien? Bienvenido. Hey, aquí está todo bien. Ok, Lidia, ¿tienes alguna pregunta, comentario, aportación, ensayo? No, muchas gracias, Omar. No, gracias. ¿Todo bien, Lidia? ¿Tú, Elías? Todo bien. Bueno, ¿tú, mi hermano Cristóbal, todo bien? Bueno, pues gracias, mis hermanos. Ya vamos a la mitad del curso. Poco a poco vamos a ir descifrando en las lecciones subsecuentes vamos a entrar a detalle al estudio de cada uno de los subplanos. Ustedes recuerdan que cada plano tiene 7 subplanos, estados de materia o de conciencia. Entonces, vamos a penetrar en las lecciones siguientes a los siguientes subplanos, a entrar a detalle uno por uno. Adelante, Elías. ¿Tienes una pregunta, Elías? Bueno, ¿me escuchas? Sí, claro. Bueno, más que una pregunta, iba pues a aportar un poco intentando comprender, bueno, más bien como compartiendo la manera como lo estoy entendiendo yo, que a lo mejor no es lo más correcto, pero bueno. Se habla de que el yo como conocedor tiene hay una relación con la realidad. Así es. Y esa relación con la realidad puede ser a partir de la mente inferior o también puede irse formando la relación con la mente superior. Así es, Blavatsky decía que el hombre es el conocedor. O sea, eso que tú estás diciendo es correcto. O sea, el hombre no es la mente, el hombre es el conocedor. Ajá. Entonces, ese conocedor puede enfocar su atención hacia abajo, o hacia arriba, o hacia adentro, o hacia afuera, o hacia lo concreto, o hacia lo abstracto. Pero por eso es muy importante reconocernos como el conocedor. Pero continúa, mi hermano. Así es.
Bueno, yo lo estaba viendo un poquito como la manera como el ser humano conoce, ¿no? Es decir, ¿cómo conocemos la realidad? Pues primeramente como lo que vemos como realidad con nuestros sentidos físicos, pues es una manera de conocer, ¿no? Percibiendo visualmente, auditivamente, sensorialmente, con el tacto, con todos los sentidos. Y así, con estos sentidos conocemos nuestra realidad física. Pero también está el razonamiento. El razonamiento es una manera de conocer nuestra realidad física y nuestra realidad también emocional y nuestra realidad interior a partir de una estructura, ¿no? de formas de abstraer significados de lo que percibimos con nuestros sentidos. Y luego estas abstracciones se vuelven todavía más profundas cuando tenemos conceptos más amplios, como el de libertad, como el de amor, como el de justicia, cosas, son conceptos muy abstractos que implican muchas cosas o que incluyen mucha de nuestra experiencia, tanto física como relacional con la naturaleza y con los otros, ¿no? Entonces, pero luego, así como lo entiendo yo, dice aquí el documento que a partir de que cuando uno empieza digamos, a establecer una mente más racional, a utilizar el raciocinio un poquito más, digamos, más profundo, empieza a tener conceptos más abstractos, de tal manera que luego puedes desarrollar una relación más directa con la realidad, que sería lo que dice aquí, intuición, es decir, una aprehensión de la realidad más directa, más allá de la mero razonamiento y el de los sentidos, ¿no? Entonces, esta intuición más directa que va hacia la mente superior es un tipo de conocimiento diferente, que podemos llamar como conocimiento espiritual o conocimiento de la mente superior, ¿no? Es de otro tipo, es una abstracción todavía más profunda que no requiere a veces, o más bien que con frecuencia no requiere del lenguaje ni del pensamiento, sino que es directa y el conocimiento es inmediato, es una aprehensión inmediata, ¿no? Directa. Eso es lo que yo más o menos entendí un poquito, lo que decía aquí esto que leímos, ¿no? Gracias. El documento. Gracias, mi hermano. Se dice en algunos textos de sabiduría antigua de la teosofía que el proceso de desarrollo de la conciencia se puede definir a través de estas palabras. Instinto. Este instinto está presente en los animales, en las plantas. Es un reflejo vago, es un reflejo, es un estímulo, una respuesta, el instinto. Del instinto vamos a pasar al intelecto, que es el desarrollo de la mente propiamente dicho el reino humano. Del intelecto vamos a desarrollar la intuición, que es precisamente esa cualidad o esa calidad del alma. El alma se distingue por tener esa intuición. La intuición no es precisamente lo que a veces conocemos como esas corazonadas. Es que tuve la intuición de que hoy iba a llover y llovió, ¿no? O sea, la intuición es precisamente ver esas perspectivas, esos planos, dimensiones, realidades desde un campo más elevado, que es el campo del alma. Y se dice que una vez que el alma desarrolla esas potencialidades, el siguiente sentido que se va a desarrollar ya como monada es el de la inspiración. Y también la inspiración a veces la vemos como un acto de revelación, esa es la palabra correcta, revelación divina, ¿no? Es que me inspiró Dios y todos los profetas, todos los grandes sabios. En efecto, la inspiración es un contacto más estrecho, más sublime, más excelso con la divinidad, con el todo. Pero no como un acto de revelación, sino como un acto de unificación.
Habíamos comentado ya aquí que incluso el concepto de nirvana se establece como algo de que me libero del sufrimiento, me libero de todos, pero alejado, ¿no? O sea, a veces se concibe el nirvana como, ay, me liberé yo y los demás sigan sufriendo, ¿no? O sea, ese nirvana es esa aniquilación de la forma de los planos inferiores, pero de una conciencia más omniabarcante. Entonces, por eso se dice que estos grandes seres gozan más, pero sufren más. ¿Por qué? Porque no solamente gozan la dicha de todos los dioses, sino que sienten el dolor de todos los seres que están a la vez en la escala inferior evolutiva. Por eso ellos se vuelcan hacia estos reinos inferiores a intentarlos a evolucionar, porque ellos sienten ese sufrimiento. Y ahí es donde viene uno de los grandes misterios de toda la filosofía y el esoterismo, si Dios está sufriendo también, ¿no? Él es todo, somos Él es yo soy Él es Dios en acción. O sea, tenemos precisamente la mente hace esa distinción de que, es Dios y yo, o es Dios y la humanidad, o es Dios y su creación, ¿no? Pero desde ese concepto de la teoría hilosista de la teosofía, la teosofía parte de esa teoría hilosista que dice que todos somos uno, que somos una unidad, y que esa unidad inconcebible, que el parabrahma, que está más allá de la comprensión de cualquier ser, se expresa a través de incontables e innumerables universos, y que esos incontables e innumerables universos, uno de ellos es este sistema solar, gobernado por una inteligencia que le da el nombre de Logos, el Dios, la Santísima Trinidad, y que ese Logos, esa Santísima Trinidad, sí, revela su información de cómo evoluciona, y que es lo que la teosofía pues se jacta de decir, que somos los custodios de esa sabiduría divina de este sistema solar. Pero más allá de los procesos evolutivos cósmicos, como muchos se jactan de decir, no, sí, es que tal dimensión y tal universo, o sea, la teosofía dice, no, o sea, de lo más de lo que podemos hablar es de estos procesos, de estos 7 planos que forman el sistema solar. Dicen, los procesos de los planos, porque aquí son 7 planos del sistema solar y luego hay 7 planos cósmicos, dicen, pues ni el más iniciado aún ha penetrado en esos grandes misterios, ¿no? O sea, a los misterios a los que la teosofía y las escuelas del ocultismo se refieren es del sistema solar. O sea, que aquí son 7 planos, 7 dimensiones, 7 realidades, y cada plano tiene 7 estados de materia, 7 subdivisiones: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico, y que en el plano, en el primero, en el plano adio divino, solo hay partículas atómicas y subatómicas, porque es el plano de logos. Pero de ahí, del plano monádico, que es el plano siguiente, que es el plano donde está el espíritu, para abajo, o en una escala de descenso, una escala de mayor densidad, se dice que ese es el campo que nosotros tenemos que dominar, 6 planos: el plano monádico o del espíritu, el plano átmico de la voluntad espiritual, el plano búdico o de intuición, el plano mental con sus 2 subdivisiones, abstracto y concreto, el plano de las emociones y el plano físico. O sea, en realidad nosotros vamos a ser verdaderos maestros solares cuando comprendamos y actuemos a conciencia y voluntad por esos 6 planos, a voluntad. O sea, y ese es un proceso que va a contar innumerables millones de años, ser conscientes, porque cada plano tiene sus leyes. Aquí nos están dando atisbos muy generales del plano mental superior, pero así como hay las leyes de la física, aquí las leyes de la química, de la biología y todas las leyes inherentes a la materia física, hay incontables leyes del mundo astral, incontables leyes del mundo mental. Obvio, ustedes apelarán al principio de correspondencia, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Pero bueno, hasta en tanto desarrollamos esas potencialidades, esos poderes latentes, de esos sentidos, de esos cuerpos sutiles, pues tenemos que ir desarrollando gradualmente, ¿no? Por eso dice que los clarividentes primero desarrollan esa visión etérica,
esa visión etérica, y poco a poco van desarrollando la visión emocional y luego la mental. De ahí la importancia de que este proceso sea gradual. Pero bueno, espero que esta charla, pues conclusión, no los haya confundido más, mis hermanos, o sí disipo algo de sus dudas. Elías. Nosotros, No, pues a mí me parece que está clarificándose. Ok, esto te da más luz, te clarifico un poco más que en realidad la esencia de nuestros estudios teosóficos, estamos partiendo en esencia de lo general a lo particular. Por eso estamos hablando del plano y del cuerpo causal, o sea, la mente superior, pero a la luz de la mente superior tenemos que partir de lo general a lo particular. Y la mente concreta, pues parte de lo particular e intenta, cuando la mente se abstrae, intenta conocer lo general, pero normalmente hablamos de las particularidades. Pero tiene la palabra Elías. No, sí, me parece que se va clarificando un poco más. Yo necesito unas 3 repasadas para poderlo comprender bien. No, claro, eso es normal, es un proceso, porque acuérdate que nuestros pensamientos son seres. Entonces estamos a veces arraigados, acostumbrados a determinadas formas mentales, y parte de lo que se explica aquí es de que tenemos que pensar por nosotros mismos, generar nuestras propias formas mentales, no depender ni de los libros, autores, videos, conferencias. Tenemos que generar nuestras propias conclusiones, y cuando empecemos a pensar por nosotros mismos, es cuando realmente estamos construyendo esta mente superior. O sea, la mente superior se desarrolla pensando. El cuerpo mental inferior pensando concretamente, y el cuerpo astral sintiendo. Igual el cuerpo físico se desarrolla a través de la nutrición y el ejercicio. No porque alguien te dé un libro de gimnasia, el cuerpo físico se va a ejercitar. Tienes que ejercitarlo. Y cada cuerpo en cada plano lo tienes que ejercitar y desarrollar precisamente para tú, por experiencia propia, darte cuenta si eso que leíste es cierto. Entonces, la teosofía, claro que es práctica, es eminentemente práctica. Aquí nos dan la teoría, pero ahora nos falta la práctica. ¿Realmente esto que leí es cierto? Esto que dice Powell, eso que dice Omar, eso que dice Elías, o sea, esto, a ver, pues vamos viendo. Lo vamos a descubrir con nuestros sentidos superiores, poco a poco. Lidia, Enrique, ¿quieren hacer una conclusión ya para cerrar los trabajos? ¿Pueden levantar la mano? bueno, perdón. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, sí, a mí me quedó ya más claro ahorita una segunda lectura de la última página, de que se hizo lo que tú explicabas de cómo funciona el Google. Entonces nos convertimos, ya cuando tenemos desarrollado esta parte de la mente superior, nos volvemos como si fuéramos una antena receptora de onda que está recibiendo pues la información de los planos superiores, hablando de la verdad como tal, y ya únicamente a través de lo que es ¿Se está cortando tu micrófono, mi hermano? Perdón. ¿Me escuchas? Mi hermano Enrique. ¿Bueno? ¿Sí me escuchas? Ya. Te decía que nos volvemos como una antena que recibe la información y a su vez la materializa pues en el plano físico, como en este caso pues en la mente concreta, ya como si fuese una onda radial, ¿no? Ya nos llega la información directa de ese plano superior siempre y cuando hayamos subordinado el raciocinio, ¿no? Así es, o sea, ahorita las 3 fuerzas que tenemos a nuestro alcance es acción, palabra, emoción y pensamiento. A medida que vayamos evolucionando, vamos a ir desarrollando esas cualidades, digo, la intuición, que es de Buddhi, y la voluntad espiritual, que es de Atma. Entonces,
aún estamos, ahorita el ser humano desarrolla y manifiesta esas tres fuerzas, pensamiento, emoción y acción. Adelante, Tere. No, pues yo estaba escuchando. Bueno, decías así para cerrar, pues me gustó mucho la lectura de hoy, aunque le tengo que dar todas las dos leídas, pero me queda más claro cómo llega, decía Enrique, que se me hace muy curioso cómo la semana pasada empecé a escribir sobre el tema de dar, de manera así reiterativa en un blog que yo escribo en la página de la asociación, y ya, ¿no? Y luego pasaban 2, 3 días y empecé a escuchar en la radio y en muchos otros lados personas que hablaban de otros temas y estaban hablando sobre dar, ¿no? Entonces, como si de alguna manera nos llegan esas oleadas de verdades o de pensamientos, como lo decía hace rato, y pues entender un poquito más ese proceso, y como decía Enrique, estar a veces abiertos a recibir determinados mensajes o ideas, ¿no? Pero sí, siempre y cuando pues estés vibrando a ese nivel, ¿no? Y bueno, nada más como retroalimentación, me checó mucho esto que dijiste de cuando hablamos de inspiración, el estar identificado con, porque yo entendí inspiración a partir del origen del vocablo, que inspiración es en el espíritu. Entonces, bueno, es el origen del vocablo, ¿no? Del concepto. Inspiración es estar en el espíritu. Y ahí es donde tenía un poquito la duda tu comentario cuando hablaste sobre la inspiración. Así es, que inspirarte es estar dentro de tu espíritu, de tu mónada. Es una cualidad, una cualidad, una manifestación de tu espíritu, la inspiración. De tu espíritu, ¿no? De tu espíritu, de tu mónada. Ok. Que se funde con la mónada, pues, del logo solar. O sea, te haces uno con el uno. Así es. Así sí. es. Muy bien, gracias. Gracias. Adelante, mi hermana, Lidia. Omar, a mí lo que me gustaría es que repitieras, porque como que eso se me hace así como la conclusión más sencilla, lo que dijiste, que primero serían el instinto, luego sería la intuición, el intelecto, perdón. El intelecto, la intuición. Y luego la inspiración. Y entonces, la inspiración. Esa es una característica que se va desarrollando a través de los reinos que tenemos que pasar. O sea, ahorita estamos en el reino humano, que es el reino de la personalidad. En efecto, sí. el humano tiene que desarrollar y trascender la personalidad. Entra al siguiente reino, por llamarle así, en el reino de las almas, y ahí el campo de acción es la intuición, porque ese es claro. Esa es la esperanza. Y cuando pasemos en las iniciaciones mayores, en la conciencia monádica o del espíritu, ahí la lección a desarrollar o aprender es la inspiración, como dijo la hermana Tere, in spirit, o sea, dentro del espíritu. Entonces, esto que nosotros señalamos, estas palabras, es como el resumen de esos estadios de conciencia. Claro. Y lo único que tenemos que entender es que, por ejemplo, las 3 primeras fases están en los 3 cuerpos inferiores, por decirlo así, y lo que se va dando en nuestro cuerpo causal es esa parte de la intuición que empezamos a desarrollar, y a lo mejor destellos de inspiración, ¿verdad? Así es. Sí, de hecho, incluso el maestro tibetano señala que esos 3 estadios es la felicidad. La felicidad es una característica de la personalidad. La personalidad busca ser feliz. La alegría es una característica del alma. Y la bienaventuranza, dice, es un estado del espíritu. O sea, esos son esos 3 estadios o metas. O sea, el ser humano como personalidad, por naturaleza, buscamos ser felices. Buscamos, si tú le dices a una persona,
que tiene su conciencia centrada en la personalidad. ¿Qué quieres? Dice, quiero ser feliz. Pues, porque eso es como el ideal, vaya, esa es como la meta de la persona, ser feliz. Claro, Y claro. se dice que la característica del alma es la alegría, pero no la alegría como una cuestión de fiesta, sí. Emoción desbordante, ¿no? Claro. Sino como ese estado ataráxico de los maestros imperturbable de que todo lo ven relativamente pues perfecto, aunque no lo sea en nuestra escala de comprensión perfecto, ¿no? Pero ellos comprenden que todo ser y todos tienen su lugar y su espacio en el universo, que cada quien está desempeñando un rol. Y no forzan, pues, o sea, ellos son la ley, aplican la ley. Claro. Oye, Mar, ¿y qué es la bienaventuranza? La bienaventuranza es ese estado cuando ya tú eres un espíritu encarnado, así por ejemplo como Cristo, como Buda, ellos ya conocen esa bienaventuranza, ese estado ya de dicha, gloria, o sea, que ya la bienaventuranza, si ya desde la alegría tú empiezas a dar luz a los seres, como vimos hoy desde el Arhat, desde el cuarto iniciado, el Arhat ya se convierte en un sol radiante y quien penetra su aura, aunque no quiera, se empieza a transformar, llámese mineral, vegetal, animal o humano. Un maestro de sabiduría que tiene ya una quinta iniciación, o sea, es alegría pura, es jovialidad, los maestros nunca nos han tildado que serios o regañón, no, ellos son amor y alegría pura, pero ese estado de bienaventuranza es como Buda, como el Sanat Kumara, o sea, ellos ni siquiera hablan, pero ellos emanan de su aura esa cantidad impresionante de luz, amor y poder, las tres características del logo, la luz, el amor y el poder, y uno puede percibir esa bienaventuranza del sol, o sea, al amanecer, póstrate sobre el sol, recibe esas energías al amanecer, y quieres ver que la bienaventuranza, pues ahí está. El sol no te ocupa hablar, decir, ay, te amo, extiende tus brazos, respira y ves que te empieza a nutrir, te empieza a dar vitalidad, o sea, y no necesita el sol decirte, ay, mi hermano, te amo, eres lo mejor que me ha ocurrido. Él te empieza a dar, o sea, es un claro ejemplo, ¿no? De la magnificencia del creador, o sea, empieza a salir el sol y díganme qué experiencias tienen, o sea, hagan ese contacto, que todos los grandes seres lo hacen en la mañana, esa comunicación, se sugiere empezar a mirarlo primeros segundos, y ya poco a poco aumentar a verlo. Y después me cuentan qué experiencias tuvieron. Y te habla, sientes, o sea, es esa comunión, pues vaya, con el Logos. Así es, mis hermanos. Y bueno, pues para despedirnos, esta frase de Buda que siempre estos grandes seres nos sorprenden con esa parquedad, con esa sobriedad, como decíamos, ellos con palabras que cualquier humano puede entender, nos expresan grandes verdades. Y dice Buda, lo que piensas lo serás, lo que sientas lo atraerás y lo que imaginas lo crearás. Nos han dicho que a veces precisamente no podemos cambiar nuestro contexto, nuestra realidad, porque solamente pensamos y sentimos. Podemos decretar, podemos sentirnos felices, alegres, saludables, abundantes, pero a veces no hacemos uso de esa otra herramienta. Esa mente superior, ese poder eso es lo que sientas, estamos actuando en el cuerpo astral, lo que piensas en el pensamiento concreto y lo que hoy hablamos, el cuerpo causal, lo que imaginas lo crearás. Se dice que antes de encarnar, el cuerpo causal o el alma en su nivel ya imagina, o sea, proyecta. Y en una película rápida se ven todas las escenas de la vida que va a vivir. Igual viceversa, cuando desencarnamos se hace la recapitulación. Entonces, aquí Buda, vean la profundidad, nos está hablando de estos tres poderes. Omar, perdón, ¿tú no
sustituirías cuando dice lo que imagines lo crearás? Ya como la imaginación como parte de las actividades de la mente concreta, y yo lo cambiaría por lo que intuyes lo crearás. Sí puede ser, lo que pasa es que la imaginación, ahí es donde tú proyectas, ¿no? Y lo Ah, crearás, bueno, claro, claro. y esto lo crearás, Lo intuyes y lo proyectas en la imaginación, claro, y ya lo crearás, es el claro. plan, ¿no? El plano totalmente de manifestación, claro. Esto lo que piensas es en el plano físico, en el plano mental, perdón. Ujú. Y esto lo será, ya es en el plano físico. Sí, claro. Lo que sientas, o sea, lo que sentimos en nuestro cuerpo astral, lo atraemos en el cuerpo físico. Como dice Tere, yo estoy sintiendo, yo estoy pensando en el tema del dar, pues va a empezar a vivir experiencias o a recibir información del dar. Claro. Porque eso es lo que está sintiendo y pensando, y entonces es lo que está materializando. Sí. Lo que Sí, imaginas, sí, sí. muy, muy sencillo de leer, pero uff. Muy profundo. Sí, dice una frase, es muy fácil ser sencillo, es muy fácil ser sencillo. ¿Cómo dice? Esa frase del budismo zen. Es muy fácil ser sencillo, lo difícil es ser, no sé, es un juego de palabras que te dicen Sí, sí, sí. que ser sencillo es muy fácil, lo difícil es ser sencillo, ¿no? O sea, en esas palabras, en esto concreto, así que son palabritas, como las palabras de Cristo, de ámense los unos a los otros, o sea, ya resumió todas las leyes, ya, bueno, si no pueden cumplir 10 mandamientos, cumplan uno, ¿no? Ámense ya. Pero no basta con que repitas, o sea, esa profundidad de esa palabra, ámense, o sea, es el principio y el fin, ¿no? O sea, claro. Ese es o sea, entonces igual aquí, ¿no? Por eso vale la pena meditar mucho esas palabras muy, muy sencillas de leer. Sí, sí. Pero entonces, bueno, pues muchas gracias, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros trabajos. Entonces, como ustedes saben, les agradecemos su puntual asistencia.